¿Cómo están? ¿Contentos? ¿Sí? ¿Traes tu Biblia? ¿Sí? Te voy a pedir que abras tu Biblia en Isaías 40, por favor. El día de hoy comenzamos este retiro que está enfocado en la vida de Juan el Bautista. Si has leído un poco acerca de él, fue un hombre muy importante, ¿no? Y el día de hoy vamos a ver, me tocó dar el primer tema, realmente es como presentarlo. Si tú no lo conoces, nunca has leído acerca de él, no sabes ni quién es, ¿no? Has llegado a escuchar de él, pero no sabes exactamente quién es él. A mí me tocó presentarlo y me toca el tema titulado El testimonio acerca de Juan. No es el testimonio de Juan, sino acerca de Juan, ¿no? Lo que las escrituras dicen acerca de Juan, lo que el ángel dijo acerca de Juan, lo que Juan, el apóstol, dijo acerca de Juan el Bautista, y por último vamos a ver lo que Jesús mismo dijo acerca de Juan el Bautista. Entonces, vamos a comenzar orando, así que por favor inclina tu rostro, vamos a poner ese tiempo en manos de Dios. Señor, te damos gracias por ese tiempo, muchas gracias por traernos con bien a este lugar, gracias porque, Señor, en nuestra agenda tú nos permites apartar estos días, Señor, para estar en comunión. Y como dice tu palabra, nuestra comunión verdaderamente es contigo, Señor, con el Padre y con tu Hijo Jesucristo. Y eso venimos a pasar tiempo contigo, Señor, y te damos gracias. Muchas gracias por bendecirnos, Señor. Queremos poner pues esta enseñanza delante de ti en tus manos. Sé tú hablándonos, sé tú dirigiéndonos, guiándonos. Tú sabes, Señor, lo que hay en nuestro corazón y cómo venimos, algunos cansados, Señor, algunos cargados, Señor, algunos tristes, Padre, algunos con mucho gozo, Señor. Padre, anímanos, llévanos a adorarte solo a ti y aún a través de este tiempo en tu palabra. Háblanos, Señor, anímanos. Venimos a eso, Señor, a refrescarnos de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el testimonio acerca de Juan. Vamos a ver el testimonio acerca de Juan, pero el testimonio de las Escrituras. ¿Qué es lo que las Escrituras nos hablan acerca de Juan el Bautista? Cuando hablo de las Escrituras me estoy refiriendo al Antiguo Testamento, lo que está escrito acerca de Juan en el Antiguo Testamento, lo que se profetizó acerca de Juan el Bautista. Y una de las profecías más importantes acerca de Juan el Bautista está en Isaías 40. Estás ahí en Isaías, capítulo 40, versos 3 al 5. Dice así: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Verso 4 dice: todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Esta es la primera profecía que vemos en nuestra Biblia en Isaías acerca de Juan el Bautista. Ahorita vamos a ver por qué hablamos de Juan el Bautista. En algunos pasajes que vamos a estudiar en el Nuevo Testamento vamos a ver que identifica precisamente estas profecías como Juan, ¿no? Pero lo que dice aquí, dice en el verso 3, voz que clama en el desierto, ¿no? Preparad camino a Jehová. Voz que clama en el desierto. Es bien interesante que Dios muchas veces se revela al hombre en el desierto, ¿no? Tú lo puedes ver en la Biblia y aún lo podemos ver en nuestras vidas, ¿no? Probablemente a ti te pasó, el día en que Jesús se reveló a tu corazón, estás pasando por un tiempo desértico en tu vida, un tiempo de sed, porque ahí es donde Dios quiere llenarte con su agua viva, como Él dijo, ¿no? Pero vemos la continuación, dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Realmente eso es lo que dice, ¿no? Acerca de Juan el Bautista. Él vino a preparar un camino, pero lo interesante es a quién vino a preparar ese camino. Dice a Jehová, ¿no? A Jesús precisamente, está hablando de Él. Y eso de preparar camino, en ese entonces, cuando un rey iba a algún lugar, ¿no? Enviaba a un emisario suyo para que preparara el lugar donde iba a llegar. Él se encargaba de que todo estuviera listo para cuando llegara este rey lo recibieran con honra, como debe de ser, ¿no? Realmente era como si llegara a desplegar la alfombra roja para que el rey pasara caminando por ahí. A eso se refiere, esa es la intención de Isaías, de decir que este hombre iba a venir a preparar camino para el Señor,
para que viniera precisamente Jesús, el Rey de Reyes. Dice el texto, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Qué significa esto? Significa quitar los obstáculos, que no hubiese obstáculos para cuando viniera el Rey, ¿no? Precisamente, ¿por qué? Porque Juan el Bautista fue el precursor del Mesías, ¿no? Esta es una profecía acerca de eso, ¿no? De que iba a venir el Rey. Por eso, verso 4 dice, todo vaya sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará, dice ahí, la gloria de Jehová. Y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Esa es la profecía acerca de Juan el Bautista. Sé que ahorita a lo mejor no vamos a ver mucho acerca de esto, solo lo vemos más en el Nuevo Testamento, pero son las profecías que hablan acerca de él. Otra profecía, acompáñame al libro de Malaquías, por favor, es el último libro del Antiguo Testamento. Son las 3 profecías más claras acerca de Juan el Bautista. ¿Y por qué más claras? Porque el Nuevo Testamento lo muestran así, lo enseña así. Dice en Malaquías 3, Malaquías 3, verso 1, dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esa es otra referencia exactamente al profeta Juan el Bautista. Dice, he aquí yo envío mi mensajero. Lo impresionante de este versículo es que Dios está hablando en primera persona, ¿te das cuenta? Dios está diciendo, yo envío mi mensajero, que es Juan el Bautista. Esto nos muestra algo. Juan le pertenecía a Dios. Desde un principio lo estamos viendo y lo vamos a ver ahorita en su nacimiento. Pero dice aparte de esto, dice, el cual preparará el camino delante de ¿quién? ¿De quién? De mí, ¿te das cuenta? Delante de Dios, precisamente. Es una profecía no solamente de que Juan iba a preparar un camino, sino de que Dios mismo iba a venir. En Jesús, obviamente. Esto era muy claro y los judíos lo habían entendido. Lo malo fue que no vieron a Jesús como ese Mesías que venía y no vieron a Juan el Bautista como este mensajero que Dios estaba enviando. Juan sería este mensajero, un mensajero de Dios. Y como vimos aquí en Malaquías, Juan sería este mensajero que vendría a preparar el camino delante de Dios, que es Jesús, ¿no? Capítulo 4 también de Malaquías, versículos 5 y 6, son los últimos 2 versículos del Antiguo Testamento. Dice así, he aquí, yo os envío el profeta Elías. Eso también es muy interesante, ahorita vamos a ver más adelante esto, pero dice aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y esa es otra profecía acerca de Juan. Tú dices, pero ahí dice Elías. Ok, ahorita vamos a ver eso en los evangelios, ¿no? Ahí lo va a explicar mejor. Pero realmente esto iba a suceder. Como vamos a ver más adelante, Juan vino con el espíritu y el poder de Elías, que es lo que nos enseña el Nuevo Testamento. Dice que él hará volver el corazón de los padres, verso 6, a sus hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Esta profecía la veremos también ahorita en Lucas. Pero hay varias cosas que quedan muy claras que vemos aquí. Lo que dice en la Escritura sobre Juan es que sería un hombre que vendría a preparar el camino del Señor. ¿Te das cuenta? Eso es lo primero que vemos. Juan fue un hombre que Dios escogió, eligió y envió para preparar el camino del Señor. Vendría a quitar los obstáculos, ¿no? Sería el precursor de Jesús. Vino para preparar, ¿no?, todo para que el Mesías, el Rey, pudiera llegar a esta tierra, ¿no? Eso es lo que el testimonio de las Escrituras. Ahora acompáñame, por favor, ya en el Nuevo Testamento, a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1 comienza con la historia de un sacerdote llamado Zacarías. Se ha leído la historia, precisamente es el padre de Juan el Bautista. Y dice que le había tocado en suerte
hacer el servir ese día, ¿no? Oficiar lo que era entrar al lugar santísimo, ¿no? Y ofrecer su oración, ¿no? Y dice en el verso 13, déjame antes de llegar a eso, Zacarías tenía una esposa, Elizabeth, que no podía tener hijos, era estéril, los dos eran ya ancianos, pero los dos servían a Dios, ¿no? Y entonces ellos no podían tener hijos. En el verso 13 nos dice, pero el ángel le dijo, entra Zacarías a servir al lugar santísimo y está orando y aparece un ángel. Y entonces esta escena le dice el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irán delante de Él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esto es lo que el ángel nos dice acerca de Juan, ¿no? Está dándole una profecía, ¿no? Precisamente al padre de Juan. No podían tener hijos, pero le revela que Dios escuchó su oración y que les ha concedido un hijo, ¿no? Lo veamos en el verso 13. Pero le dice esto, y llamará su nombre Juan, ¿no? Es interesante que su nombre no lo escogieron sus padres, ¿te das cuenta? Fue Dios quien le dio este nombre. Y esto nos lleva a preguntarnos qué significa Juan, como para que Dios le haya dado este nombre. El nombre de Juan significa gracia o misericordia de Dios. Entonces, es muy padre esto y tenemos que verlo porque la historia de Juan está entre los dos testamentos, digámoslo así, o las dos eras, ¿no? El tiempo del Antiguo Testamento, ¿no? Él comienza a profetizar, ¿no? Desde Malaquías hasta el tiempo de Juan pasaron 400 años en que el pueblo de Israel no recibió palabra de Dios. Dios no habló al pueblo. Pero llega nuevamente Juan el Bautista como un profeta, pero llega en este nuevo tiempo, en esta nueva era, donde Jesús va a venir. Eso es bien importante ubicarlo, porque lo que nos está enseñando es esto. Dios escoge este nombre porque ahora se va a revelar así. Gracia o misericordia de Dios. No es que Dios no haya revelado su gracia o misericordia anteriormente. Si lees el Antiguo Testamento y has estado con nosotros estudiando el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que Dios ha mostrado su gracia y misericordia todo el tiempo hacia el hombre. Pero en Cristo lo va a mostrar más claramente, ¿no? Juan lo dice así, gracia sobre gracia es lo que tenemos de Jesús. Y empezó con Juan el Bautista, el precursor, ¿recuerdas? Es el que vino a abrir camino. Y Dios le pone este nombre, gracia o misericordia de Dios. Fíjate lo que dice el ángel en el verso 15. Dice esto, porque será grande, verso 14, tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. ¿Por qué? Porque será grande delante de Dios. Y hay algunas cosas que nos enseña acerca de Juan y características, ¿no? ¿Qué es lo que nos toca ver a nosotros? Primero dice, porque será grande delante de Dios. Me encanta ver eso. No dice será grande delante de los hombres, ¿verdad? Dice será grande delante de Dios. ¿Sabes por qué? Porque esa es la verdadera grandeza del hombre. Lo que Dios ve en nosotros, no lo que los demás ven en nosotros. Dios es quien conoce realmente nuestros corazones y nuestras intenciones. Cuando estamos delante de Dios es cuando realmente podemos mostrar quiénes somos. Y me encanta que de Él dice esto. Y es un elogio muy grande. Será grande delante de Dios. Y vean esto, el principio que vemos en toda la Biblia, que Jesús enseñó claramente en Mateo 23, verso 12. Él dijo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y vamos a ver más adelante cómo vivió Juan, un hombre humilde, entendiendo el llamado que Dios le había dado y viviendo así. Y fue grande delante de Dios. ¿Te das cuenta de eso? Y podemos comenzar a ver nosotros eso como varones. ¿Quién soy delante de Dios? Realmente podría presentarme delante de Dios y Dios podría decirme, eres grande delante de mí. Todo tiene que ver también con nuestro orgullo, ¿no? El que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Es un principio del reino de Dios.
Es un principio para todos nosotros si realmente estamos siguiendo a Jesús. Esta grandeza me encanta porque esa grandeza de la que habla está al alcance de todos nosotros. No está al alcance de algunos, es al alcance de todos nosotros. No importa si eres pobre, si eres rico, si tienes poder o no lo tienes, solo necesitas humillarte ante Dios. Y Dios puede verte de esta forma. Me encanta eso. Juan era un hombre así, grande delante de Dios. A continuación dice algo más. Dice, no beberá vino ni sidra. No beberá vino ni sidra. Dice, pues qué aburrido. No. No, él tenía un propósito muy claro para el Señor. Muy, muy claro. Probablemente se refiere al voto nazareo. En el Antiguo Testamento, en la ley había un voto así, un voto de consagración y dedicación a Dios. En número 6 está este voto, número 6, déjame citártelo, verso 2 al 4, dice así la ley. Habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo, ese era el propósito, apartarse para Dios. Dios el día de hoy nos ha hecho santos, que significa apartados para Él. Era más o menos esto, una consagración. Por eso dice a continuación, dice aquel que se apartare haciendo voto de nazareo, dice para dedicarse a Jehová, consagrarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, dice, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Entonces probablemente Juan tomó este voto, y no como un voto de ir al templo y hacerlo, sino en su corazón. Lo hizo, ¿no? Por eso el ángel decía, él no va a beber vino ni sidra. Y me encanta ver esto, porque inmediatamente nos conecta con un versículo de Efesios, si recuerdas, Efesios 5. ¿No? Efesios 5, y conecta estas dos cosas que va a decir. Efesios 5, verso 18 dice, no os embriaguéis con vino, ¿verdad? El vino destruye. El vino destruye vidas, familias, ¿no? Y sobre todo destruye la obra que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Y eso es lo que tenemos que entender, ¿no? Aquí dice, no te embriagues con vino, es cierto. No dice que no tomes vino, puedes tomar una copa de vino, ok, lo puedes hacer, pero tú sabes hasta dónde puedes llegar. Yo prefiero no tomar nada. No te embriagues, dice, con vino, en lo cual hay disolución. Aquí lo vemos, hay disolución, ¿no? Antes bien, dice el texto, sed llenos del Espíritu Santo. Y pone, ¿no?, en el mismo nivel estos, embriagarte con vino o llenarte del Espíritu Santo. Y Dios quiere eso, que nos llenemos de su Espíritu Santo, que seamos hombres así, que tomemos decisiones, y tal vez empezando por ahí, dejar a un lado pues el alcohol, el vino, cosas que no han traído beneficio en nuestras vidas, y lo que vemos aquí es disolución. Mejor seamos llenos del Espíritu Santo, eso es lo que Dios quiere. Cuando te embriagas del vino, pues realmente te está controlando el vino, pero cuando eres lleno del Espíritu Santo, quien te controla es el Espíritu de Dios. Y eso lo vemos en Juan. Fíjate lo que dice a continuación, regresando a Lucas 1, verso 15. No beberá vino ni sidra y será lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta cómo vemos aquí también eso? Igual que en Efesios. Será lleno del Espíritu Santo, y dice el ángel, aún desde el vientre de su madre. Wow, eso me impresiona. Siempre pensamos que ser lleno del Espíritu Santo solamente es para ya personas adultas, personas que han entendido el Evangelio, personas que han entregado su vida a Cristo, pero aquí nos dice que aún un bebé dentro del vientre de su madre puede ser lleno del Espíritu Santo, porque Dios puede hacerlo, y así lo hizo con Juan, mostrando su consagración y mostrando el llamado que le había dado. Recuerda, lo vimos en la profecía, dijo, Él es mi mensajero. Y aquí lo vemos. Fue lleno del Espíritu Santo. Porque todo lo que Juan sería y haría no lo podría hacer sin la llenura del Espíritu Santo. Esto es algo clave para nosotros. Como hijos de Dios, como creyentes, sabemos que tenemos un llamado. Tú sabes cuál es tu llamado. Obviamente, primeramente, ser hijo de Dios, seguirle. Pero no lo vas a poder hacer si tú no eres lleno del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no vive en ti y no te está guiando. Juan vivía así. La única manera de dar gozo y alegría, como dijo anteriormente, Él dará gozo y alegría. La única manera de ser grande delante de Dios es ser lleno del Espíritu Santo. Y es algo que tienes que buscar. Y es una buena oración matutina. Una buena oración matutina. Todas las mañanas le pidas al Señor, Señor, lléname de tu Santo Espíritu.
Guíame con tu Espíritu. Porque lleno del Espíritu Santo sucede lo que vemos en el siguiente verso. Dice el verso 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel, ¿qué va a hacer? Se conviertan al Señor Dios de ellos. Este es el propósito. Esto iba a ser a través de su predicación, como lo vamos a ver más adelante, durante el resto del retiro, pero también se iba a ver a través de su vida, como un reflejo de la luz, un reflejo de Jesús. Juan el Bautista tenía muy claro el llamado que Dios le había dado. El ángel le dice en el verso 17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Y aquí ya vemos lo que hablábamos en Malaquías. Aquí ya nos da el sentido de la interpretación de a qué se refería con Elías. El espíritu que había estado sobre Elías vino a reposar sobre Juan. Y del mismo modo, su poder. Es lo que está diciendo. El mismo espíritu que Elías tuvo, interesante, un profeta, muy similar a Juan el Bautista, ¿no? Un profeta que también nunca comprometió la verdad de Dios, aún delante de los reyes de Israel que quisieron matarlo, ¿no? Que lo persiguieron también. Juan el Bautista fue muerto, vamos a verlo más adelante, por un rey también que lo perseguía. Y es muy similar, con el mismo espíritu y el poder de Elías, es a lo que se refiere en esa profecía, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. ¿Te das cuenta? Es la cita de Malaquías. Entonces, por eso podemos ver que las Escrituras hablaban de él, de este hombre, de esta persona. Y el propósito es, verso 17, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Recuerdas que vimos que venía a preparar camino? ¿Que viene a quitar obstáculos? Es exactamente esto, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Un pueblo preparado espiritualmente, bien dispuesto para recibir al Mesías, a Jesús. Esta era la misión de Juan, preparar un pueblo que estuviera bien dispuesto para cuando Jesús llegara, lo reconocieran. Tristemente sabemos que eso no fue lo que sucedió. Juan 1, ahorita vamos a ir para allá, pero Juan 1:11 dice que los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. ¿Quiere decir que Juan falló? No, Juan no falló, y yo creo que el resto del retiro vamos a estar viendo cómo no falló. Pero vemos aquí su misión, preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Parte del testimonio del ángel acerca de Juan, entonces vemos, es bien importante, fue que sería grande delante de Dios, ¿no? Que sería un hombre consagrado a Dios, ¿recuerdas? Que sería un hombre lleno del Espíritu de Dios y que prepararía un pueblo bien dispuesto para Dios, ¿no? Al final vamos a ver todas esas cosas, pero ve tomando nota de eso. Ahora vamos a ver el testimonio, pero el testimonio de Juan el apóstol. Acompáñame al Evangelio de Juan, capítulo 1, por favor. Juan 1. Juan 1 comienza presentando a Jesús, ¿no? ¿Recuerdas? Al principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y casi todo el capítulo, por lo menos la primera parte, habla de Jesús, ¿no? El propósito es presentar a Jesús, pero en medio de toda esta presentación presenta un hombre más, ¿no? Ahí en el verso 6 dice así: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. En toda esta presentación nos habla de este hombre y me encanta cómo lo presenta. Dice, hubo un hombre, ¿no? Hasta este momento no ha dicho su nombre. Dice, hubo un hombre, ¿no? Como él dijo, es mi mensajero. Hubo un hombre enviado de Dios.
¿no? Y vemos esto, lo primero que vemos aquí, hubo un hombre. Juan fue un hombre común y corriente, ¿no? Aunque Dios lo eligió, ¿no? Aunque dijo, enviaré mi mensajero, ya pensando y teniéndolo en mente antes de ser formado, fue un hombre común y corriente, como tú y yo. Y Dios nos eligió de la misma forma antes de que tú fueras aún concebido. Dios ya estaba pensando en ti. Es más, Dios ya te había redimido. Y así es Juan. Me encanta ver cómo era un hombre ordinario, ¿no? Un hombre como cualquiera de nosotros. Sin embargo, dice algo, enviado de Dios, ¿no? Lo extraordinario de Juan es que fue un hombre enviado por Dios. No fue un enviado por algún rabí, algún maestro judío. No fue enviado por sus padres, ¿no? No fue enviado por algún sacerdote. No fue enviado por su esposa. Espero que no les suene así a ustedes el día de hoy. Fue un hombre enviado por Dios, ¿te das cuenta? Y es bien importante esto porque exactamente en eso radicaba su ministerio. Él sabía quién lo había enviado. Y eso es bien importante, eso lo puedes ver en la Biblia. Aún Pablo, por ejemplo, cuando Pablo se presenta, dice Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Recuerdas cómo se presenta? Dios significa eso, apóstol enviado por Jesucristo. Yo no me envié, a mí no me envió la iglesia, a mí me envió el Señor Jesús. Y Juan, el testimonio que hay de él es que Dios fue quien lo escogió, Dios fue quien lo envió, enviado de Dios. Dice el texto, el cual se llamaba Juan, está hablando de Juan el Bautista, ¿no? Dice, este vino, verso 7, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Entonces aquí empezamos a ver, ¿no?, el plan de Dios para este hombre. Él vino por testimonio. La palabra griega que se usa para testimonio es marturía. Marturía. Y significa evidencia dada. Eso es lo que significa evidencia dada. Esto quiere decir que Juan vino a dar evidencia. No vino a hacer evidencia. Por eso dice, este vino por testimonio, no a testimonio. Vino por testimonio, a dar evidencia. Y es muy interesante porque la raíz de esta palabra es martus, que se traduce como testigo. Es la palabra que se traduce siempre como testigo. De esta palabra viene nuestra palabra mártir. Y es bien interesante eso, porque aquí lo vemos claramente, ¿no? Siempre que pensamos en un mártir, pensamos en alguien que dio su vida, o que más bien que murió de una forma, ¿no? Pero lo importante de un mártir no era cómo muere, sino todo lo que había hecho en su vida. En este caso Juan iba a ser un mártir, ¿no? Porque iba a ser un testigo, iba a dar testimonio, una evidencia. Es lo que está diciendo, vino para testimonio, para que diese testimonio. ¿De quién? ¿De quién? Dice ahí. De la luz. No se me duerman, por favor. Prometo que termino pronto. Para que diese testimonio de la luz. ¿A qué se refiere? Puedes leer Juan y te das cuenta que la luz se refiere a Jesucristo. Está hablando de esta luz, ¿no? Y es eso, Juan vino a dar testimonio de la luz, ser un reflejo de esta luz. En el verso 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Está hablando ahí de Jesús. Ya no habla de Juan, está hablando de Jesús. Pero Juan vino a dar testimonio de esa luz, a preparar el camino, a fin de que todos creyesen por Él. No dice que creyesen en Él, ¿verdad? Dice creyesen por Él. Porque Juan no es el Salvador. Y si lees Juan, el Evangelio de Juan, te vas a dar cuenta que Juan hace mucha énfasis en eso. Porque muchos en ese tiempo estaban viendo a Juan casi como el Cristo, no como el Salvador. Por eso él siempre mostraba esto, yo solo vengo a preparar, yo no soy, hay otro que viene antes de mí, recuerdas que no soy digno de desatar las correas de su calzado, a eso se refiere, pero él venía a esto solamente, a preparar el camino a fin de que todos creyesen por él. Esto nos muestra que Juan sería el medio que Dios usaría para que los hombres creyesen en Jesús. Esa es la forma en que iba a preparar camino delante de los hombres, delante de Dios. Dice el verso 8, no era él la luz, te das cuenta, lo deja claro, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Entonces el apóstol Juan deja muy claro que Juan el Bautista no era la luz, para que nadie lo confundiera. Y al estudiar la vida de Juan el Bautista veremos que su vida fue luz, ¿verdad? Y podemos verlo así, fue luz, pero no fue la luz, ¿ok? Él mostró ese reflejo,
Entonces, ¿qué es lo que testifica el apóstol Juan acerca de Juan el Bautista? Lo primero que vemos, fue un hombre ordinario, común y corriente, como nosotros. Sin embargo, sí había algo extraordinario en él. ¿Qué fue? Fue enviado por Dios. Otra cosa que vemos, fue enviado para dar testimonio de Jesucristo, a fin de que su testimonio fuera el medio por el cual todos creyesen en Jesús. Por último, vamos a ver el testimonio de Jesús, lo que Jesús dijo acerca de Juan. Acompáñame a Mateo, por favor, capítulo 11. Mateo 11, verso 7. Mateo 11 te dije, ¿va? 11, 7. Dice así: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decirle de Juan a la gente. Juan envía a algunos discípulos suyos a preguntarle a Jesús si él realmente era el Cristo. No era tanto que Juan estuviera dudando, ¿no? Pero sí estaba preguntando de qué forma vendría, a lo mejor refiriéndose si iba a ser el Cristo sufriente, ¿no? O qué Cristo era, o el Cristo que venía a gobernar. Pero fíjate lo que Jesús enseña acerca de él. Esto lo toma Jesús para hablar de Juan el Bautista. Dice: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver en el desierto? ¿No? Recuerda, la predicación de Juan el Bautista estaba en el desierto, ¿no? Voz de que clama en el desierto, lo que vemos en Isaías. Y les pregunta a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Es increíble lo que Jesús dice acerca de él, ¿no? Como pues le da ese honor que aún Dios le había dado, sería grande delante de Dios. Pero fíjate lo que vamos a ver, que es exactamente lo que Jesús está diciendo. Él le pregunta a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? O sea, ¿qué salieron cuando Juan estaba predicando? ¿Qué era lo que estaban buscando? ¿Qué vieron? ¿Una caña sacudida por el viento? No, son preguntas retóricas. Ellos saben que no vieron esto. ¿Qué significa esto? Una caña sacudida por el viento significa que Juan no era como una caña que el viento mueve de un lado a otro, ¿no? ¿Qué significa esto? Que Juan era un hombre firme, un hombre firme en sus convicciones, ¿me explico? Así era Juan, al grado que podía ponerse delante del rey y decirle: eso que estás haciendo es fornicación, rey, ¿no? Y le costó la vida. Pero un hombre firme, que no comprometía su llamada de lo que Dios le había llamado a hacer, ¿te das cuenta? Y es lo que Jesús le está diciendo de él. No fue una caña sacudida por el viento. O dice el verso 8: ¿o qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. O sea, saliste a ver a un rey vestido con su corona, vestidos delicados, o sea, en un desierto. Más adelante vamos a ver cómo vestía Juan el Bautista, ¿no? Y no, obviamente no. Juan no era no vivía de esta forma. Él vivía una vida disciplinada. Y lo vemos, de abstinencia, abnegado. No se conformaba con los lujos o comodidades de este mundo. Eso es lo que Jesús está diciendo. Era un hombre sobrio, ¿no? Aún en su vida. Entonces fue un hombre firme, ¿no? Un hombre sobrio, ¿no? Que no lo movían las cosas de este mundo. Y dice el verso 9: ¿pero qué saliste a ver? ¿A un profeta?
Entonces la respuesta es sí, fuimos a ver un profeta. Dice, sí, os digo, y más que profeta, dice Jesús. Este fue más que un profeta. ¿Por qué? Son varias razones, pero recordemos, los profetas hasta este momento hablaron del Mesías, ¿no? De Cristo, pero desde lejos. Ellos hablaron de Jesús viéndolo como muy a futuro. Sin embargo, Juan vio a Jesús y lo presentó. Por eso Jesús puede decir esto, y más que un profeta. Él vino a preparar camino, ¿recuerdas? El precursor. Dice el verso 10, porque este es de quien está escrito, explica Jesús. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Juan fue más que profeta porque fue el mensajero de Dios que envió delante de Jesús. Es lo que nos está diciendo ahí. Fue enviado como un mensajero especial de Dios a preparar el camino, porque Él iba a venir y Jesús iba a llegar tras de Él. Dice, ¿cuál preparará tu camino delante de ti? Como te decía, hubo muchos otros profetas que Dios envió para anunciar la venida de Cristo, pero ninguno como Juan. Ninguno como Juan, que vino a preparar el camino delante de Jesús. ¿De qué forma? Predicando el arrepentimiento y el perdón de pecado. Eso lo vamos a ver en su mensaje, pero esa era la gran diferencia. Dice el verso 11, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Dices, pues cuánto elogio de Jesús, ¿no? Pero así era, Juan era especial. Y creo que mucho fue eso por el llamado que él tuvo. No tanto por quién era, sino por quién lo llamó. No solo fue un profeta, fue el último de los profetas. ¿A qué se refiere esto? Que fue el último de los profetas desde Juan el Bautista, ¿no? Pero dice el verso 13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿A qué se refiere? Que fue el último de los profetas antes de la cruz, ¿no? Antes de que ocurriera la cruz, que viniera Jesús a morir por nosotros. A eso se refiere. Fue el profeta que estuvo más cercano a Jesús. Dice, sin embargo, al final del verso 11, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¿Te das cuenta? Y dices, no, pues estamos perdidos. No. Creo que tiene otro sentido también esto. Por lo que venía diciendo ahorita, Juan vino, preparó el camino, ¿no? Porque ¿qué se refiere esto? El más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¿Por qué? Juan vino a preparar el camino, pero Juan no vio la cruz. Él murió antes de que Jesús fuera arrestado y crucificado. No vio ni siquiera la cruz, la resurrección, no vio la victoria de Jesús. La profetizaba, la predicaba, pero no lo vio. Todos los que hemos creído en el Evangelio hemos tenido una relación diferente con el reino de Dios que la que tuvo Juan. Creo que por eso es que dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Porque nosotros hemos creído en algo que ya ocurrió. Él siguió profetizando como los profetas del Antiguo Testamento, algo que iba a ocurrir. ¿Te das cuenta por qué es especial la vida de Juan? Está entre estas dos eras, estas dos etapas. Ahora, esta fue la opinión del Bautista, ¿no? de Jesús sobre Juan el Bautista. Así de fuerte, dice, será mayor, ¿no? que Juan. Dice, porque todos los profetas y la ley, verso 13, profetizaron hasta Juan, ¿no? Como te decía, con Juan el Bautista terminó la preparación, con Cristo inició el ingreso en el reino de los cielos. Por eso Jesús predicaba, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Juan vino a preparar también eso, pero Jesús, digamos que abrió el reino, ¿no? Dice verso 14, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Y aquí Jesús mismo aplica la profecía de Malaquías 4 a Juan el Bautista. Él es este Elías. Y como lo vimos en Lucas, ¿a qué se refiere? ¿Era Elías? No, venía con el espíritu y el poder de Elías, ¿recuerdas? A eso se refiere. El verso 15 termina diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga. Obviamente, cuando Jesús dice esto, está hablando de corazones listos para recibir lo que está diciendo, ¿no? Los oídos para poder oír esto y entenderlo, pues dice Romanos 10, ¿no?
que el oír, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿no? Y aquí estamos. Y yo sé que Dios va a abrir tu entendimiento. Aun si no has entendido algo, Dios lo va a hacer. Por último, en Juan 5, acerca del testimonio de Jesús, acerca de Juan el Bautista, Juan 5, un momento donde Jesús está teniendo una discusión con algunos judíos y él empieza a hablar del testimonio que hay acerca de Jesús mismo. Dice, yo no puedo dar testimonio de mí mismo porque ustedes no lo van a aceptar, pero hay testimonio de mí. Y uno de esos testigos es Juan el Bautista y lo llama. Y lo dice así en el verso 35 de Juan 5, verso 35, dice, él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Entonces aún Jesús habló de él como esa luz, ¿te das cuenta? Como Juan el apóstol lo vio. Dijo, Juan fue una antorcha que ardía y alumbraba. Es un hombre que ardía y yo creo que ese fuego que tenía era el Espíritu Santo en él. Ardía al grado que podía alumbrar a otros. Y dice, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. O sea, muchos quisieron creer en él, pero se alejaron cuando vieron su vida. Esta antorcha definitivamente fue encendida por Jesús. La luz que alumbraba solo era un reflejo de la luz de Jesús. Por último, lo que vemos del testimonio de Jesús acerca de Juan es que era un hombre firme en sus convicciones, ¿recuerdas? No fue una caña que se llevaba al viento, fue un hombre firme en sus convicciones, fue un hombre disciplinado, ¿recuerdas? Sobrio, un hombre que no sucumbía a las cosas de este mundo, no vivía de acuerdo a las cosas de este mundo. Vimos al último aquí en Juan 5 que Juan fue una antorcha que alumbró, aunque muchos no lo siguieron, fue una antorcha que alumbró, ¿no? Entonces vimos varias cosas, ¿no?, acerca del testimonio, pero en todo esto, ¿qué hay para mí? ¿Qué es lo que yo puedo recibir el día de hoy? Mira, acompáñame a 1 de Pedro, por favor. 1 de Pedro, capítulo 2. Realmente lo que vimos es que Juan fue un profeta enviado por Dios, un mensajero de Dios, pero también fue un testigo, ¿recuerdas? Vino a dar testimonio de aquella luz. Esa fue, y de esa forma iba a preparar camino para Dios. Hablamos que era un hombre ordinario, común y corriente, como cualquiera de nosotros, pero lo único que había extraordinario en él, ¿recuerdas qué era? Que había sido llamado por Dios, que Dios lo llamó. Y Dios nos ha llamado y nos ha dado un llamado realmente hermoso, el poder conocerlo y servirle. Pero tenemos que entender esto, el mismo llamado de Juan el Bautista es el mismo llamado que Dios nos ha dado a nosotros, ser testigos. Fíjate lo que dice Juan, 1 de Pedro 2, verso 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido ¿por quién? Por Dios. Eso somos nosotros. Y si te das cuenta, tiene similitudes con Juan. Él era de linaje sacerdotal, ¿no? Un linaje escogido, real sacerdocio. Era un hombre dedicado, consagrado a Dios, santo para Dios, ¿no? Y un hombre que le pertenecía a Dios. Ese es el llamado que nosotros tenemos. Nosotros ahora somos un pueblo adquirido por Dios. Él nos compró, somos de Él. Hace un rato cantábamos eso, ¿verdad? Somos suyos, somos de Él. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Ese es el propósito. Y ese es el propósito de cada uno de nosotros. No importa cuál sea tu llamado. Evangelista, pastor, diácono, lo que sea, todos tenemos este llamado. Fíjate lo que dice. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. ¿A dónde? A su luz admirable. Ese es el mismo llamado que tenía Juan. Es el llamado que tenemos ahora nosotros. Anunciar las virtudes, las excelencias de Dios. No estamos llamados a debatir, ¿te das cuenta? No dice llamados a debatir, no estamos llamados a argumentar o convencer. Estamos llamados a ser testigos para anunciar la verdad. Lo mismo que hizo Juan, estamos llamados tú y yo a hacer lo mismo, mostrando
todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y está haciendo en nuestras vidas. Es solo eso, se trata de eso. Nosotros debemos de ser testigos de lo que Dios ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. ¿De qué forma eso? Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Por lo tanto, ya no eres de un reino, ahora eres del reino de Dios, ¿te das cuenta? Antes eras del reino de las tinieblas, ahora eres del reino de la luz. Si has creído en Jesús, ahora tienes esta misma encomienda de parte de Dios. Que seas testigo de la luz. Así como Juan, ¿te acuerdas? Vino a dar testimonio de la luz. No era de la luz, pero vino a dar testimonio de la luz. Ahora nosotros venimos a eso, a dar testimonio de esa luz. Dice el verso 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ni siquiera esos éramos judíos, gentiles. En otro tiempo que no eran pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado ¿qué? Misericordia. ¿Recuerdas qué significaba Juan? Misericordia de Dios. Y él vino a ser el precursor de eso, de la misericordia de Dios. Y todos hemos alcanzado eso el día de hoy. Y si no lo has alcanzado el día de hoy es para que te rindas al Señor y que reconozcas que le necesitas y que ya no quieres vivir en ese reino de tinieblas y ahora quieres vivir en esta luz. Para esto, para que anuncies las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Te das cuenta? Vimos varias características de Juan que podemos ver en nosotros el día de hoy, en que tenemos que verlas el día de hoy, es el propósito. Número 1, igual que Juan, nosotros somos, como veíamos, hombres comunes, ordinarios. Los que hemos creído en Jesús, somos hombres ordinarios. No había nada bueno en nosotros, no éramos pueblo de Dios, sin embargo, hemos recibido un llamado de parte de Dios. Eso es lo que nos hace, digamos, los extraordinarios, ¿no? Diferente a los demás. Tienes un llamado de Dios. Igual que Juan. Número 2, Juan estaba consagrado, ¿recuerdas? Dedicado para Dios. Nosotros debemos de dedicar nuestras vidas al Señor. Vivir consagrados para Dios. Eso significa consagración, dedicarte al Señor. Él fue un hombre firme en sus convicciones, fue un hombre disciplinado y sobrio. Nos tenemos que ser igual. Es un gran ejemplo para nosotros este hombre. ¿Cómo vivió? Y durante el transcurso de las enseñanzas vamos a estar viendo más su vida. Pero aquí lo presenta la Biblia así de esta forma, como este hombre. Tenemos que ser firmes en nuestras convicciones. Ver el pecado como Dios lo ve. Llamarle a lo malo malo y a lo bueno bueno. Así era Juan el Bautista. Y así logró ser un hombre grande delante de Dios. Número 3, hemos sido llamados a dar testimonio de la luz, como decíamos ahorita. Tú has sido llamado a eso, a ser testigo de la luz. Y te voy a decir una cosa, solo podemos dar testimonio de dos cosas, de las tinieblas o de la luz. Tú eliges. Si realmente perteneces a Jesús, si le has entregado tu vida, eres llamado a hacer testimonio, a dar testimonio de la luz, porque conoces la luz. Su Espíritu Santo está en ti y estás reflejando esa luz. Número 4, vemos el propósito de nuestra vida, como veíamos, es dar testimonio de la luz. ¿Pero para qué? Lo mismo que Juan. Para que todos los que están cerca de nosotros lleguen a creer en Jesús. ¿Recuerdas? Así como Juan fue un hombre que vendría a preparar el camino delante del Señor, que vendría a quitar los obstáculos, que vendría a ser el precursor de Jesús, nosotros como hombres de Dios debemos de seguir su ejemplo, empezando por nuestro hogar, sencillamente. Sé tú el precursor. Sé tú el que presente, ¿no? y abra el camino para que Jesús llegue a tu hogar, a tu familia. Sé tú ese testimonio para que ellos puedan ver, ¿no? y verte a ti y puedan creer en Jesús. No creer en ti, puedan creer en Jesús. Algo más que vimos, número 5, nosotros no somos la luz, ¿verdad? Porque a veces caemos en eso. Entonces ya no estamos predicando a nosotros.
Nosotros no somos la luz, nosotros debemos de dar testimonio de la luz siempre. Reconocer quién es Jesús, a quién estamos sirviendo, a quién adoramos, no a nosotros, es Él y se trata de Él. Y por último, ¿recuerdas Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo? No vas a poder hacer o cumplir esta tarea que Dios te ha dado si tú no eres lleno del Espíritu Santo. ¿Recuerdas? Él fue lleno del Espíritu Santo, el mismo Espíritu y poder que estuvo en Elías estaba actuando en él. Y ese mismo Espíritu y poder puede actuar el día de hoy en nosotros. Los que hemos creído en Jesús tenemos al alcance este mismo poder, este mismo Espíritu. ¿Recuerdas Hechos 1, verso 8? Jesús ya resucitó, está con sus discípulos, va a ascender al cielo y antes de ascender le dice, esperen la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo, que fuera derramado en ellos, que fueran llenos del Espíritu Santo, que tuvieran este poder. Y les dice en el verso 8, Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y necesitamos su Espíritu. Definitivamente es algo clave en la vida de Juan. El Espíritu Santo obrando en él, esa antorcha encendida, ese fuego encendido era el Espíritu Santo, la vida de Jesús, reflejada en él. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué? Testigos, como Juan. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Sabes qué significa eso? Vas a ser testigo con tu esposa, con tus hijos, en tu trabajo, en todo lugar donde vayas. Pero necesitamos eso, ser llenos del Espíritu Santo. Dios nos ha dado un gran privilegio, ¿sabes? Al conocerle, a ser parte de su familia, a ser hijos de Él. Pero también nos ha dado un gran privilegio que es anunciarle a Él, preparar el camino. Cada uno de nosotros, como cabezas de hogar, como hombres, tenemos esa misión, preparar camino. Es bien interesante ver cómo sucede en familias donde la cabeza se convierte a Cristo, la mayoría de los hijos y familias se convierten a Cristo. ¿No te has dado cuenta de eso? Cuando una mujer se convierte a Cristo, el esposo es el que no quiere y puede tardar años en convertirse, pero cuando un hombre se convierte realmente de corazón, impacta a su familia. Y creo que es esto, cuando dejas que realmente Dios te llene de su Espíritu Santo y te use. Y tú puedes entonces preparar el camino para que Jesús llegue a tu familia. Ese es el propósito. Eso es lo que la Biblia anunciaba acerca de Juan, pero también es lo que la Biblia anuncia acerca de nosotros. ¿Te parece si oramos? Señor, gracias, Padre. Muchas gracias por tu palabra, Señor, y por mostrarnos nuevamente una necesidad vital para nosotros como hijos tuyos, Señor. Espiritualmente necesitamos ser llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Comenzamos a ver la vida de Juan, Señor. Un hombre que tú escogiste, Señor, que tú apartaste desde el vientre de su madre. Lo vemos lleno del Espíritu Santo, Señor. Es increíble. Un hombre que tenía bien claro el llamado, Señor, que tenía muy, muy clara, Señor, sus convicciones, firme en sus convicciones. Una vida, Señor, abnegada, porque sabía cuál era el llamado, preparar un camino para que tú llegaras, Señor. Y sí es cierto que tu pueblo no te recibió, muchos de ellos, la mayoría de ellos no creyeron, pero hubo quien creyó, Señor. Y al igual que Juan, tú nos has llamado el día de hoy, Señor, a preparar un camino en nuestro hogar, en nuestras familias, Señor. Somos hombres como Él, comunes, corrientes, Señor, pero tenemos un Dios que es extraordinario. Y eso es lo importante, Señor. Y nos has dado un llamado, un gran privilegio, como veíamos en Pedro, de anunciar tus excelencias, Señor, tus virtudes. Como tú nos llamaste de las tinieblas y nos llevaste a tu reino de la luz, el reino de tu Hijo amado. Y te damos gracias, Señor. Queremos ser testigos fieles, como Juan lo fue, Señor. Pero sabemos que aún todo esto no lo podemos hacer
si no somos llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Y por eso, Señor, yo te pido este día, Señor, que tú derrames tu Espíritu Santo en nosotros. Tu palabra dice que lo que tenemos que hacer es pedirlo. Y lo pedimos y con fe, creyendo, Señor, que lo recibiremos. Por favor, derrama tu Espíritu Santo, Señor. Durante estos días, llénanos de Él, para que podamos regresar a casa, Señor, y que podamos cumplir con esto, preparar camino para que tú puedas llegar, Señor. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.